Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos enfrentamos a una figura fascinante que, francamente, logró algo históricamente monumental. Ujú. Hablamos de alguien que sirvió de puente entre la vanguardia europea más radical del siglo XIX y, bueno, la modernidad de la experiencia caribeña. Así es. Vamos a sumergirnos en la vida, la obra y el inmenso legado cultural de Francisco Oller y Cestero, un artista puertorriqueño que vivió entre 1833 y 1917. Y para comprender la verdadera magnitud de este creador, hemos examinado una pila de documentos sumamente rica. Bastante grande, sí. Sí, esta inmersión se basa en registros de ventas históricos y recientes de casas de subastas como Christie's y Sotheby's. Ajá. También tenemos enciclopedias biográficas exhaustivas, catálogos muy detallados de exposiciones organizadas por el Brooklyn Museum y el Museo de Arte de Ponce. Claro. Además de una serie de ensayos profundos sobre la herencia que preserva el Museo de Artes y Cultura puertorriqueña. Es, un volumen de información que permite reconstruir no solo una vida, sino toda una época. Definitivamente. Y la misión de nuestro recorrido de hoy, para quienes buscan aprender de forma rápida pero profunda, es destilar todo ese conocimiento. Exacto. El objetivo es entender cómo a un solo artista no solo influyó en los años formativos del impresionismo a nivel global, sino que casi sin proponérselo inicialmente, ayudó a definir la identidad visual de toda una nación. Es un viaje increíble. A lo largo de esta charla vamos a encontrar detalles sorprendentes y momentos muy reveladores. Ok, vamos a desempacar esto. ¡Vamos! Empecemos por los orígenes en San Juan. El contexto familiar de Oller parece haber dictado gran parte de su trayectoria posterior. Él, nace en una familia acomodada, Ujú. pero con un legado muy particular de deber cívico, ¿verdad? Sí, ese contexto es fundamental para entender su brújula moral. Al revisar su árbol genealógico, resalta un dato increíble. A ver, Su abuelo paterno fue el médico responsable de introducir la vacuna contra la viruela en Puerto Rico. wow. Ese acto de servicio público, digamos, de buscar un impacto social tangible para mejorar la vida de los demás, es un principio que parece haber permeado profundamente en la visión del mundo del joven Francisco. Claro. No veía su posición privilegiada como un fin, Exactamente, la veía como una plataforma. y sabemos por las fuentes que su talento despuntó muy temprano. A los 11 años ya estaba estudiando formalmente con el pintor Juan Cleto Noa en San Juan. Ajá. Y los registros indican que era un copista excepcional de las obras de José Campeche, el gran maestro puertorriqueño del siglo XVIII. Pero hay un momento clave que ocurre cuando apenas tiene 15 años. Así la beca. Sí, el entonces gobernador de la isla, Juan Prim, le ofrece la oportunidad dorada de ir a estudiar a Roma, Imagínate, a Roma. con una beca completa. Y sin embargo esa oportunidad se rechaza. ¿Qué nos dicen los historiadores sobre esta decisión? Bueno, fue una intervención directa de su madre. Típico. Sí, ella consideró que 15 años era una edad demasiado prematura para que el joven se enfrentara solo a los rigores y las tentaciones de Italia. Claro, lo quería proteger. Exacto. Esta decisión materna, aunque seguramente frustrante para él en su momento, simplemente retrasó lo inevitable. Ujú. Porque a los 18 años, en 1851, Oller finalmente cruza el Atlántico y llega a Madrid. Y ahí entra la academia, ¿no? Sí, ingresa a la prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de San Fernando bajo la tutela de Federico de Madrazo. Wow. Este periodo madrileño le otorga un dominio técnico absoluto sobre el rigor académico. Pero el verdadero terremoto conceptual en su carrera ocurre unos años después. En 1858. Exactamente, cuando decide trasladarse a París. Y aquí llegamos a un dato histórico que a mí francamente me resulta asombroso. Es fascinante. Al cruzar los catálogos de exposiciones y las cartas de la época, queda claro que Francisco Oller es el único artista latinoamericano que participó de manera directa e íntima en los años fundacionales del impresionismo francés. El único. O sea, no es la historia del pintor periférico que viaja a Europa a imitar un estilo que ya está de moda. Para nada. Oller estaba en el centro neurálgico, en los cafés, en los talleres al aire libre, debatiendo pinceladas y teorías de la luz con gigantes absolutos. Estamos hablando de Claude Monet. Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro.
Que por cierto, un detalle geográfico que a menudo se pasa por alto es que Pizarro también era caribeño. Sí, nacido en la isla de St. Thomas. Exacto. Lo fascinante aquí es la relación específica y muy bien documentada que Oller desarrolló con otro de los titanes de la pintura moderna, Paul Cézanne. Paul Cézanne. Los documentos muestran que esta dinámica no fue de simple camaradería. Ujú. Durante un breve pero intenso periodo, Cézanne fue de hecho alumno de Oller. Eso te vuela la cabeza. Un retrato de Cézanne al aire libre. Es un testimonio visual muy íntimo de su cercanía en esos primeros años donde todos estaban experimentando con la captura de la luz natural. Pensar en Cézanne, a quien llaman el padre del arte moderno, recibiendo instrucción de un pintor puertorriqueño, altera por completo la narrativa tradicional eurocéntrica de la historia del arte. Por completo. Pero la correspondencia y los análisis críticos que revisamos también nos revelan que esta profunda amistad eventualmente se fracturó. Sí, así es. ¿Qué provocó la separación de estos dos pioneros? El análisis histórico sugiere que la ruptura no fue por un conflicto personal, no fue una pelea superficial. Ok, Fue por visiones filosóficas irreconciliables sobre el propósito del arte. claro. A medida que maduraban, sus caminos se bifurcaron. Cézanne comenzó a moverse hacia una exploración mucho más formal y analítica del lienzo. Más hacia la abstracción. Exacto, interesándose en la geometría del paisaje independientemente de cualquier mensaje humano. Mientras que Oyer, Oyer, por el contrario, influenciado por esa herencia de deber cívico de su abuelo, creía firmemente que el arte debía tener una misión social, política y religiosa. para él no era solo un experimento óptico. Exacto. Era una herramienta para criticar la realidad y mejorar la sociedad. Y esa convicción inquebrantable de Oyer es la clave maestra para entender su regreso al Caribe. Sin duda. Él absorbe la técnica en París, pero decide que su lugar de lucha está en su isla. Trae consigo no solo la paleta impresionista, sino el realismo crudo que aprendió de su otro gran mentor, Gustave Courbet. Así es. Y al adaptar este realismo a Puerto Rico, su objetivo declarado era, y cito sus propias palabras documentadas, atacar el mal y ensalzar el bien. Una declaración de principios total. Y es importante observar cómo los textos históricos abordan la política de Oyer. Los catálogos documentan de manera objetiva su postura radicalmente abolicionista y su estrecha amistad con figuras como Ramón Emeterio Betances. Ujú. Y como siempre recordamos a quienes nos escuchan, nuestro interés al revisar estos documentos es simplemente notar cómo esta visión ideológica dictó directamente la temática cruda de sus lienzos en esa época, sin tomar partido. Exacto. Su amistad con Betances, que era un líder separatista y abolicionista, alimentó obras que funcionaban como denuncias visuales innegables. Claro. Pinturas como El negro flageado, Fortísima. ¿sí? O El castigo del negro enamorado, que mostraban la brutal y sangrienta realidad de la esclavitud en las plantaciones. Y hay que entender el contraste monumental que esto representaba. Totalmente. En esa época, la mayoría de las imágenes que circulaban del Caribe eran producidas por viajeros extranjeros. Que pintaban visiones romantizadas e idealizadas. Exóticas, profundamente europeizadas, de un trópico dócil. Oyer irrumpe en ese panorama documentando la injusticia humana con la precisión inclemente del realismo. Pero no todo era denuncia del dolor. También había en él una profunda creencia en el poder transformador de la educación. Sí, un pilar de su obra. Y aquí resalta una pintura maravillosa analizada extensamente en los catálogos del Museo de Arte de Ponce, la Escuela del Maestro Rafael Cordero, creada entre 1890 y 1892. Es una obra que captura una dignidad silenciosa pero abrumadora. Cuéntanos un poco sobre esta pieza. Sin duda, es una de sus obras maestras en términos de narrativa social. En este lienzo, Oyer retrata a Rafael Cordero, un educador negro libre. Ajá. Lo retrata en el acto de enseñar a niños de diversas razas y estratos sociales dentro de un espacio sumamente humilde. Y hay un detalle en la esquina, ¿no? Sí, un detalle compositivo que los críticos siempre resaltan es la inclusión de la mesa de hacer cigarros. Claro. Porque Cordero impartía clases gratuitamente y se sostenía económicamente fabricando cigarros. Qué fuerte. Oyer captura esta dualidad de trabajo manual y elevación intelectual. La pintura sirve como un testimonio histórico de la compleja mezcla racial en una sociedad colonial que, afuera de esas paredes, estaba profundamente segregada.
Oyer eleva a este maestro a la categoría de héroe nacional. Y la coherencia de Oyer es admirable porque no se limitaba a pintar sobre la educación. Él mismo ejercía como un pedagogo incansable. Totalmente. Las biografías señalan que en 1868 fundó la Academia Libre de Arte en San Juan, un espacio que ofrecía clases completamente gratuitas. Es revolucionario. Pensar en un arte académicamente riguroso, pero accesible para todos en pleno siglo XIX caribeño. Así es. Y aún más audaz fue su decisión en 1884 de fundar una escuela de arte exclusivamente para mujeres. ¡Wow! Sí, convirtiéndose en un pionero indiscutible de la profesionalización femenina en la región. Ese legado pedagógico es tan crucial como su obra pictórica. Al fundar estas academias, Oyer demostraba que para que el arte verdaderamente atacara al mal a largo plazo, no bastaba con pintar cuadros de denuncia. ¿Se necesitaba educar? Era imperativo formar a la siguiente generación de creadores locales para que tuvieran las herramientas técnicas de representar su propia realidad. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque toda esa destreza técnica forjada en París, combinada con su incisiva observación social de Puerto Rico, culmina en la obra que define su carrera. Estamos hablando de El Velorio, pintada en 1893. Una obra cumbre. Es fundamental visualizar la escala de esta pieza. No es un retrato pequeño de salón, es un lienzo monumental de 8 por 13 pies, diseñado para dominar por completo el espacio físico del espectador. Para desmenuzar el velorio adecuadamente, primero hay que adentrarse en el contexto antropológico que describen las fuentes. Exacto, el contexto de la escena. La obra documenta un evento conocido como Baquiné o velorio de Angelito. Ajá. Esta era una costumbre rural y campesina profundamente arraigada. Cuando un niño pequeño fallecía, la creencia popular dictaba que al estar libre de pecado por su inocencia, su alma ascendía directamente al cielo para convertirse en un ángel. Claro, directo al cielo. Por lo tanto, su muerte no debía ser motivo de duelo o llanto tradicional, sino de celebración festiva para acompañar esa transición. Sin embargo, al observar esta gigantesca composición, queda clarísimo que Oyer no está documentando una simple escena folclórica con cariño. Para nada. Está ejecutando una disección crítica feroz. Totalmente feroz. Oyer orquesta una composición magistral, saturada de contradicciones y sátira mordaz. En el centro visual y luminoso, tenemos al niño fallecido acostado sobre una mesa, rodeado de un mar de flores blancas. Representando la pureza. Exacto. Pero alrededor de este núcleo de silencio, estalla un torbellino de caos terrenal. Vemos una fiesta desenfrenada. Hay músicos, campesinos consumiendo alcohol y hombres armados con machetes. Sí, hay una tensión ahí. Hay una tensión de violencia latente, casi a punto de estallar en medio de la celebración. El contraste es brutal. Y el golpe de gracia, la crítica más incisiva de toda la obra, recae sobre las figuras eclesiásticas. Así es. Los expertos siempre apuntan hacia la puerta de la habitación. Allí, Oyer pinta al cura local y al sacristán, pero en lugar de estar atendiendo al momento espiritual o consolando a la familia, están mirando a la comida. Sus miradas están clavadas con avaricia en un cerdo asado que está siendo introducido a la fiesta. Es una sátira implacable de la complacencia de la Iglesia frente al desorden social. Es una denuncia de la hipocresía en su máxima expresión. Y dentro de todo ese caos hay una sola figura humana en ese lienzo monumental que muestra un genuino recogimiento. ¿Quién es? Es un anciano negro, para el cual modeló un amigo personal de Oyer llamado San Pablo. Este hombre mayor, sentado discretamente, es el único que parece comprender el peso de la muerte. ¿Funciona como el ancla moral? Exactamente. El ancla moral de la pintura, frente al clero distraído y el campesinado embriagado. El impacto de El Velorio es de tal magnitud que sus ecos resuenan a través del tiempo. Los catálogos contemporáneos, especialmente los del Smithsonian, nos muestran cómo esta imagen migró y evolucionó en la diáspora puertorriqueña durante el siglo XX. Ajá, el movimiento newyorrican. Sí, destacan el trabajo del artista Jorge Soto Sánchez. En 1974, y luego revisado en el 84, él crea una obra titulada El Velorio de Oyer en Nueva York. Es fascinante por cómo el arte se recicla para nuevas luchas. Totalmente.
Soto Sánchez toma la estructura maestra de Oyer, pero la somete a una metamorfosis radical para reflejar la realidad del desplazamiento urbano en lugares como el Bronx o East Harlem. Claro, cambia el contexto. En su versión, el lienzo se llena de figuras mutantes, con cabezas y rostros que brotan de las articulaciones de los cuerpos. Los textos curatoriales explican que son representaciones visuales de la posesión espiritual dentro de la santería. ¡Wow! A través de esta reinterpretación, Soto Sánchez estaba utilizando el vocabulario de Oyer para afirmar la fuerza de la cultura afropuertorriqueña. Era una forma de resistencia cultural frente a las élites. Es asombroso cómo una obra del siglo XIX se convierte en el lienzo sobre el cual una nueva generación proyecta su propia supervivencia. Sí, es increíble. Pero, volviendo a Oyer, él no solo articulaba la identidad nacional a través de estas escenas épicas, tenía la capacidad de codificar el orgullo nacional en lo cotidiano, en la naturaleza muerta y en el paisaje. Los bodegones. Exacto. Un ejemplo brillante que analiza nuestras fuentes es su bodegón Plátanos Amarillos, pintado en 1893. Pensemos en la tradición europea. Mesas con uvas translúcidas, manzanas, faisanes. Lo clásico. Oyer descarta todo eso. Toma un simple racimo de plátanos y hace que domine absolutamente todo el espacio del lienzo. Lo eleva, lo coloca sobre un pedestal simbólico, con una luz reverencial, casi como una Madonna renacentista. Y esa decisión compositiva está cargada de significado. Los críticos sugieren que, al monumentalizar el plátano, Oyer estaba creando una metáfora visual de la adaptabilidad del puertorriqueño. Claro, porque no es originario de ahí. Exacto. Fue traído de África y Asia, pero echó raíces, se adaptó y se convirtió en el sustento diario. Es un símbolo de lo foráneo que se vuelve autóctono a través de la resistencia. Y esa misma resistencia se plasma de manera magistral en sus paisajes, los cuales funcionan como verdaderas declaraciones de soberanía territorial. Al estudiar obras como El paisaje de Jíbaros Arándola Tícerra, pintado hacia 1912 mientras se recuperaba de problemas pulmonares, o el icónico Landscape with Royal Palm, resulta evidente que la flora no es decorativa. En absoluto. En el trópico, la geografía dicta la vida. La palma real es reconocida por su asombrosa flexibilidad frente a los huracanes. Se dobla pero no se quiebra. Exacto. Oyer adopta esta palma como un ícono cifrado de la conciencia nacional, especialmente en sus últimos años, bajo el dominio estadounidense tras 1898, el paisaje resistente se convierte en un refugio visual. Está documentando la tierra como el último bastión de la identidad. Así es. Y la historia del arte ha reconocido plenamente esa genialidad. Para comprender cómo se tasa esto en el mercado contemporáneo, en 2023, la Casa Sotheby's subastó un bodegón de Oyer de 1901 titulado Mangos. Ajá. Esta pintura alcanzó un precio de venta de $114,300. ¡Wow! Esta cifra es una prueba irrefutable de que la traducción que Oyer hizo del trópico ha consolidado su estatus como un maestro global indiscutible. Si conectamos esto con el panorama general, la figura de Francisco Oyer no existe en un vacío. Claro que no. Funciona como el eslabón central de la evolución del arte puertorriqueño. Las exposiciones como Mi Puerto Rico lo ubican cuidadosamente entre dos épocas y dos gigantes. Cuéntanos de ellos. Antes de Oyer, domina José Campeche, hijo de un esclavo liberto, que se convirtió en el retratista de la élite colonial con un estilo rococó. Y a quien Oyer copiaba de niño. Exacto. Y luego, en la era post-Oyer, surge Miguel Pou. A Pou le aterrorizaba que la rápida industrialización borrara las tradiciones locales, así que adoptó una postura casi antropológica, capturando a los tipos regionales. Como los coches de Ponce. Exactamente. Oyer es el puente entre el refinamiento de Campeche y la nostalgia de Pou. Oyer es la modernidad crítica. Esa línea de continuidad demuestra que el esfuerzo por definir y proteger la identidad nunca se detuvo, y lo más hermoso es comprobar que esta herencia sigue palpitando hoy. Así es, viva. Los documentos del Museo de Artes y Cultura puertorriqueña comparten historias reales. Relatan el caso de jóvenes que han crecido en la diáspora, como una chica llamada Sofía, que llegan al museo sintiendo que solo poseen fragmentos de su cultura. Pero al pararse frente a estas obras, esos fragmentos cobran sentido.
ocurre un redescubrimiento profundo de las raíces. Y el acervo de ese museo detalla de manera exquisita de qué están compuestas físicamente esas raíces. Vemos una diversidad deslumbrante. Están las famosas máscaras de vejigantes, elaboradas de coco o papel maché. Impresionantes, ¿sí? Son la encarnación del sincretismo caribeño. Fusionan demonios españoles con la estética africana y los ecos indígenas taínos. Una mezcla total. Junto a esto, se preserva la talla artesanal de los santos de madera y el intrincado tejido de los encajes de moca de Cherbourg. Este tejido parece emular la propia complejidad social que Oyer plasmaba. Y toda esta materialidad visual está atada a la música. Comprender los lienzos de Oyer requiere escuchar el paisaje sonoro que los habitaba. Hablamos de la bomba y la plena. Claro, el sonido. El repique de los barriles y las maracas no eran solo entretenimiento. Funcionaban como un periódico cantado, un sistema de denuncia social que nació en las plantaciones. Esa energía rítmica de resistencia es la misma que palpita en el velorio. Exacto. Y contrastando con los tambores, encontramos el sonido del cuatro puertorriqueño de la cultura jíbara. Este es el denso ecosistema que Oyer dignificó. Lo elevó al nivel de París. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Sumergirse en la obra de Francisco Oyer ofrece una lección contundente. El arte opera como una herramienta incisiva de resistencia política, un archivo de la memoria histórica. Oyer demostró que la cultura visual tiene el poder de cruzar océanos para que la identidad local se afirme con una fuerza inédita ante el mundo. Esa es la conclusión más precisa. Queda claro que Oyer no fue un simple imitador, fue un traductor visceral. Y esto abre la puerta a una interrogante profunda para quienes nos escuchan, un pensamiento para explorar en solitario a partir de hoy. A ver. ¿Hasta qué punto la geografía pura, la humedad del clima y la luz cenital de un lugar determinado tienen el poder de alterar el ADN de una técnica artística extranjera? Al forzar la pincelada impresionista a lidiar con el sol y las sombras del Caribe, ¿no se transforma esa técnica en una herramienta de rebelión cultural, generando un lenguaje completamente nuevo e independiente de sus creadores en Europa? Es una reflexión fenomenal. La luz como catalizadora de una rebelión cultural. Ha sido un recorrido histórico verdaderamente fascinante a través de los pinceles de un genio que redefinió los límites de su mundo. Sin duda. Agradecemos profundamente a nuestra audiencia el tiempo dedicado a acompañarnos en este análisis a fondo. El mundo está lleno de estas conexiones inesperadas y seguiremos desempacando historias que nos ayuden a comprender cómo se ha pintado nuestro presente. Hasta la próxima inmersión.